Hola, buenas noches a todos los hermanos, a todos los retiristas y a los jóvenes que nos están viendo en una emisión más del programa Hagamos Lío. Hemos tenido unas pequeñas fallas técnicas, pero ya hemos vuelto a poder reconectarnos, a poder seguir compartiendo el tema de hoy. Ahorita, ahorita vamos a empezar, como ustedes ya nos conocen, vamos a empezar con la oración para poder invocar a Dios, que nos ilumine y ayude a poder, y que cada uno de nosotros pueda entender el mensaje que tiene para él. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu y todo será creado y renovará la faz de la tierra. Oh Dios que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de tus divinos consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a seguir con como ya sabemos, con el programa que es la efemérides católica del día de hoy. Para el efemérides tenemos, como les comentábamos, dos temas importantes de hablar. Hoy día, 30 de enero, se conmemora a la Santa Martina, que como les decía, su culto y su devoción empezó después que descubrieron sus restos sepultados. Es la Santa Mártir de la Iglesia. Se encontraron alrededor del año, el 30 de enero de 1624, mientras la Iglesia romana excavaba en algunos sepulcros, se encontró, eh, se encontró algunas palabras dictadas por el Papa Honorio I, que restauró las mayores de las basílicas romanas de la época. Y lo que nos dice acá nos cuenta un poco de lo que es la biografía de Martina, que fue la hija de un noble romano, que cuando su padre murió, ella heredó todos los bienes de su padre y los repartió entre los pobres cuando los necesitaban. E incluso fue arrestada debido a toda esta ayuda que daba a los cristianos, fue arrestada por Alejandro Severo, emperador romano, y la obligaron a que ella diga a dónde estaba escondiendo a los cristianos o qué había hecho con su fortuna. Ella hasta el final se negó a hacer esto y es por este motivo que ella es considerada como una mártir de la iglesia. También tenemos otro santo del que queríamos hablarle, que es, como el programa está netamente dirigido para jóvenes, le queríamos hablar de perdón, de San Juan Bosco, que si bien no se conmemora el día de hoy, 30 de enero, se conmemora el día de mañana, el 31 de enero, puesto que es el padre y maestro de la juventud. Correcto. Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. El día de hoy ha sido un día, bueno, hemos tenido un pequeño percance, pero, bueno, la verdad es que estamos muy contentos de estar una semana más con ustedes, agradecerles extremadamente a todos los hermanos que han estado comunicándose con nosotros constantemente por medio de la radio, por la página de Facebook. También quienes han estado pues interactuando mucho con las publicaciones que se hacen en la página de Facebook de la radio. También a quienes los hermanos que han estado contactándose con nosotros por el chat de la radio también de Facebook. Eso es muy reconfortante para nosotros por el trabajo que venimos haciendo y les pedimos encarecidamente a ustedes hermanos que son del movimiento y otros que no lo son, pues que pidan mucho por nosotros ante Dios para que se pueda mantener el trabajo de la radio y el trabajo en especial pues de los jóvenes para alabanza a Dios. El día de hoy vamos a hablar, bueno, Mayumi ya nos habló un poco sobre el tema de la efemérides, de lo que se reconmemora, pero también vamos a ver otros temas. Vamos a conversar un poco sobre el proceso de los jóvenes dentro de la iglesia, el trabajo de los jóvenes dentro de la iglesia y la sociedad también. Mayumi, ¿qué nos puedes contar sobre eso? ¿Sobre qué puntos vamos a ir desarrollándonos? El día de hoy en sí lo que queremos hacer es conversar un poco sobre una exhortación apostólica de Padre Francisco que se llama Christus Vivit, que está dirigida no solamente a los jóvenes, sino a todo el pueblo de Dios. Queremos tocar diferentes temas que nos pueden ayudar a la reflexión, que nos pueden ayudar a poder reconectar con nuestra fe, si es que de repente en algún momento nos sentimos, como muchas veces nos puede haber pasado a todos, un desierto espiritual, un vacío espiritual. Es por eso que hemos rescatado algunos puntos importantes que queremos tocar con ustedes. El primer punto que habla sobre esta exhortación apostólica
sobre la palabra de Dios en la Biblia. Lo que nos dice un poco el Padre Francisco en esta exhortación es que rescatemos de las Sagradas Escrituras mucho de la enseñanza y del ejemplo que Jesús nos dio en vida hacia nosotros los cristianos, y de cómo es que nosotros vamos al encuentro de Él, o cómo es que podemos encontrar ese ejemplo modelo de vida en Él. Sobre todo que volvamos a tener, que no sea de repente como en algunos momentos nos ha podido pasar, que sintamos un poco pesado o un poco el hecho de que no queramos leer la Biblia, de repente se nos salga algo complicado, sino que volvamos a las Sagradas Escrituras y podemos encontrar en él la palabra de Dios, y sobre todo que busquemos la respuesta y el mensaje que Dios tiene para nosotros. Luis, ¿algo que quieras comentar? Sí, a ver, en relacionándolo con el tema de la palabra de Dios, no recuerdo exactamente cuál es el versículo o la cita bíblica exacta, pero recuerdo la primera carta de Juan, el capítulo 2, si no me equivoco, habla sobre el tema muy preciso para el tema de los jóvenes con, digamos, todo este alboroto que se vive por temas de ideologías, por temas de problemas sociales y relacionado a ello. Habla mucho sobre la exhortación de la potestad que tenemos nosotros para poder tomar decisiones en base a lo que sucede diariamente. Y esto lo podríamos relacionar en el trabajo social de los jóvenes que tenemos en manos. Por ejemplo, tenemos, a ver, uno de los temas más coyunturales en donde, si bien es cierto, nosotros como católicos tenemos una postura muy marcada, es con el tema del aborto. Por ejemplo, se nos acerca mucho el tema de la Marcha por la Vida, a la cual pues todos los hermanos están... Marchemos por las dos vidas, sí. Marchemos por las dos vidas, discúlpame, gracias. Este evento se realiza basado en nuestra postura como iglesia y también como tradición y como forma conservadora. Acá está nuestro letrerito, nuestro cherry correspondiente. El 21 de marzo, marchemos por las dos vidas. Más información pues en su página web. Pero a ver, en su página de Facebook también. Relacionado a ello, la iglesia lo que nos dice, o bueno, socialmente, la gente, el pueblo, el país, tiende a poder acomodarse dependiendo de la postura de los jóvenes. Nosotros somos los más atacados por esta corriente de ideologías. ¿Por qué somos los más atacados? Porque, en cierto modo, nuestro rol en la sociedad es un rol de soldados, por ejemplo. Nosotros obedecemos, bien, recibimos órdenes y las cumplimos. Y estas corrientes ideológicas nos marcan mucho o no nos permiten poder desarrollarnos en un complemento, porque simplemente estamos recibiendo una doble orden. Por un lado está la doctrina social de la iglesia que te dice cómo comportarte correctamente, bien, para no hacerle daño a absolutamente nadie, y cómo confiar plenamente en Dios y en su promesa de vida eterna. Y por otro lado están las corrientes extremistas, izquierdistas, lo que fuera, no quiero ponerle un título, pero están estas otras corrientes que no nos ayudan a poder tomar una decisión, y lo que nos dan es un mensaje de un amor falso, de un amor distinto al que Dios tiene para nosotros y el que quiere que nosotros realicemos. Un amor efímero y un amor no latente. Este mensaje es claro y es el de las corrientes ideológicas como por ejemplo el del aborto, el de la formación de un matrimonio no conservador o no estipulado socialmente que nos permita pues mantener todavía una línea generacional. Están las corrientes que nos dicen que está bien mantener relaciones interpersonales con distintas personas, no hay ningún problema, que puedes estar enamorado de un perro, que puedes estar enamorado de otra persona del mismo sexo, que puedes estar enamorado de un armario, de un árbol, o sea, te dan ese tipo de mensajes que lo único que nos hace es complicarnos más la vida. ¿Por qué? Y te lo digo, y ese mensaje va directamente para todos los hermanos
pero en especial para los jóvenes, porque somos los más atacados ante este tipo de situaciones. Esta corriente nos confunde y no nos permite seguir, por ejemplo, con lo que nos está intentando decir el Papa, ¿no? Que es, nosotros tenemos que vivir en base a la palabra de Dios, a lo que Dios nos promete, nos dice que podemos hacer. Entonces tenemos a un grupo, a una ONG, a un grupo de personas, a un grupo de feministas extremistas, a un grupo de personas que no buscan derechos, sino que buscan otras cosas, romper los esquemas sociales para poder meternos en la mente que está bien que una mujer pueda decidir sobre su cuerpo, que está bien que una persona pueda amar porque el amor es amor y nadie lo condiciona, ¿no? Que tú puedes amar lo que a ti se te dé la gana, destruyendo absolutamente toda la realidad de lo que es el verdadero amor, tanto el amor de pareja como el amor al hermano, al prójimo. Y tenemos esta corriente también que nos dice que está bien pues drogarse, que no hay ningún problema, que lo puedes hacer tranquilamente, que está permitido, que la Constitución te ampara. Están estas corrientes que lo único que nos hacen es simplemente desviarnos desviarnos de lo correcto y nos ponen en una situación límite. Porque, a ver, ponemos un ejemplo, ¿no? Hay una chica que está en la universidad, que ella cree plenamente en Dios, que confía en los mandamientos de la iglesia, que los cumple, que cumple con los mandamientos de Dios, que hace todo lo correspondiente y que es firme y reafirma sus convicciones católicas. Y obviamente en la universidad pues es el ambiente en donde más difícil es desarrollarte en base a estas convicciones. O sea, no, por el simple hecho de no estar de acuerdo con esta persona, pues entonces tiendes a ser alejado de los demás. Entonces tenemos un ejemplo. Tenemos un ejemplo de, por ejemplo, valga la redundancia, estoy diciendo ejemplo muchas veces. Tenemos un ejemplo, una chica que está pues a favor de el aborto, bueno, un grupo de chicas que están a favor del aborto y su argumento es el argumento que muchas personas pueden usar. Es mi cuerpo. Es mi cuerpo, ¿no? Es el cuerpo de la mujer y ella tiene derecho a hacer lo que ella quiera sobre su cuerpo, porque es suyo. Y el argumento que dice, pues esta chica católica, conservadora, que ama a Dios y que confía plenamente en sus convicciones, es también el argumento lógico y válido y también muy común, que es el de no es solamente tu cuerpo, porque tienes un cuerpo dentro, ¿no? Que tiene... Genéticamente está probado que es otro cuerpo, es otra vida que está dentro de ti mismo. Claro, de manera médica es totalmente desviado, ¿no? De manera social, pues también, porque la Constitución la cubre desde una concepción. Entonces la chica te da argumentos basados en su convicción, pero este grupo de chicas saca otro argumento, que es también el muy usado y también muy válido, como por ejemplo, pero ¿qué pasa si es en un caso atípico, por ejemplo, en donde este niño viene con una malformación que puede dañar la salud de esta mujer? ¿O qué pasa en caso de violaciones, ¿no? O en este tipo de circunstancias? Entonces, estos son argumentos que obviamente nos van a poner en una situación comprometedora, porque obviamente si una mujer tristemente y lamentablemente fue abusada, fue violada, pues no eres una persona sin corazón para no sentirte mal, ¿no? Entonces te ponen ante esta situación, ¿no? Te acorralan a esta situación para que tú no sepas cómo defenderte y que intentes quedar bien ante la situación. Pero esta chica usa un argumento bastante válido también y que no lo he escuchado en otros momentos. Esta chica dice, si tú tanto defiendes a las mujeres, ¿qué pasa con este bebé que puede ser mujer? ¿Dónde están tus convicciones feministas? ¿Dónde está tu protección a la mujer? Si ese aborto puede ser también una mujer. Entonces, hay una contradicción en este tipo de ideologías, en este tipo de corrientes, en donde solamente buscan un negocio y nos usan a nosotros los jóvenes
a nosotros los jóvenes, que somos los más propensos a no estar definidos en nuestras convicciones porque recién estamos conociendo el mundo, para poder aprovecharse de eso. Entonces debemos de mantener una firme convicción de qué es lo correcto y qué no es lo correcto. O qué es lo que cree Dios, qué es lo que ampara a Dios, y por eso hay infinidad de documentos, infinidad de tratados, infinidad de encíclicas, infinidad de textos bíblicos en donde te pueden hablar claramente de por qué Dios amó al mundo y de por qué Dios permite cosas. Hay un montón de situaciones en las cuales tú puedes refutarlo, pero las corrientes, y creo que esto es muy básico, las corrientes que usan estas ideologías distintas a las conservadoras de la iglesia, pues son corrientes, son maneras de pensar que te acorralan en lo sentimental, que te buscan hacerte sentir mal para que puedas caer ante este tipo de situaciones, ante este tipo de ejemplos, ¿no? Esta chica obviamente se quedó sola, porque obviamente este grupo de chicas se quedó sin respuesta ante este argumento totalmente válido y dijeron, pues no, esta chica es una conservadora, no hay que juntarnos con ella. Y a veces los jóvenes, como lo dice el Papa también en este documento, caemos ante la situación. O la misma presión de grupo. Claro, la presión del grupo nos hace doblegarnos. Porque esta chica tranquilamente pudo haber cambiado su opinión, pudo haber cambiado su forma de pensar para seguir con el grupo. Al fin y al cabo, también es bueno hacer amigos. También es bueno mantener un grupo de amigos. No es bueno estar solo. Y porque no está bien estar solo, pues este grupo, estas corrientes ideológicas, se aprovechan de esto. Amenazarte con la soledad. Y amenazándote con la soledad, pues ese es uno de los miedos más grandes de los jóvenes, quedarse absolutamente solo. ¿Qué hace un joven solo? No puede hacer absolutamente nada. Se le hace complicado todo, se le vuelve un cerro de la vida, cuesta arriba. No puede, se le hace complicado y muchas veces, pues hay muchas personas que han tomado la medida de suicidarse porque se sienten solos. Entonces, para evitar eso, hay una encíclica que el Papa nos está indicando, mencionando claramente qué es lo que nosotros debemos de realizar, qué es lo que tenemos que hacer. Claro, también lo que mencionaba en la encíclica mucho es de que busquemos no solo en la Biblia las respuestas a las cosas que de repente cotidianamente no le encontramos respuestas, sino también buscar los diferentes llamados que ha hecho Dios a lo largo de toda la historia de la salvación. Que si nos damos cuenta, la mayor parte de veces que Él ha llamado a diferentes personas, ha llamado a muchos jóvenes, como es el caso del rey David. Lo llamó muy joven, sin necesidad de poder decir, tú eres el más preparado, tú eres a quien yo, o tú eres el más experimentado, tienes toda la vocación o todas las buenas intenciones de poder hacer algo con mi pueblo. Llamó a un joven que como tú o como yo, como cualquier persona. Y también los invita en lo que es en esta primera parte de las encíclicas, nos llama mucho que también a los adultos no a veces subestimemos a los jóvenes, porque dentro de todo creo que todos podemos aprender de todos. De una u otra manera, el camino del Señor, el seguir a Jesús, con todas nuestras convicciones bien puestas, es complicado. Seas joven, seas adulto o incluso seas una persona de una fe o de una doctrina muy fuerte o muy cimentada. Todos podemos aprender de todos y de repente uno no sabe qué puede aprender de un joven que recién está entendiendo el mensaje que Dios quiere para él. O incluso los jóvenes, siempre debemos estar abiertos a poder entender y aprender los mensajes que Dios nos puede dar a través de diferentes personas. Las enseñanzas, de repente una palabra hace el cambio en muchas personas. Y eso es lo que decía Luis, que actualmente muchos de los jóvenes, su mayor miedo es la soledad. Y es por eso que de repente buscamos no sentirnos solos en diferentes cosas. Pero aquí en esta primera parte de la exhortación católica, apostólica, perdón, lo que el Papa nos pide es eso, de que tanto jóvenes y adultos trabajemos de la mano y no nos sintamos solos unos de parte del otro, que al mismo tiempo nos recomienda que a los jóvenes también de repente se nos va mucho la alegría, el desborde o incluso también se nos puede ir un poco de repente la energía o las ganas que le pongamos en ese momento. Y nos pide también acá, como dice en esta parte, nos dice, sean sumisos como los ancianos. La Biblia siempre invita a un profundo
respeto hacia los ancianos porque albergan un tesoro de experiencia. Han probado los éxitos y los fracasos, las alegrías y las grandes angustias de la vida, las ilusiones y los desencantos. Y en el silencio de su corazón guardan tantas historias que nos pueden ayudar a no equivocarnos ni engañarnos por falsos espejismos. ¿Qué es lo que hablaba Luis? Que de repente esta chica puede haber sucumbido, puede haber cedido ante la presión de sus amigas, pero también nos pide a nosotros, a los jóvenes, poder aprender de aquellas personas ancianas, poder, lo que le falta mucho no solo a los jóvenes, sino también a la sociedad de hoy en día, es saber escuchar. Porque todos queremos hablar al mismo tiempo, todos queremos interrumpirnos entre nosotros, pero muy pocas personas saben escuchar. Y no solo del hecho de que me siento y me estás hablando y yo te digo sí, no, ok, está bien, sino también del hecho de saber escuchar, de poder comprender lo que la otra persona te quiere decir. De repente cuando éramos niños, no sé si alguien escuchó que nos decían, tienes 2 oídos y tienes una boca. Tienes una boca para poder hablar, una sola, pero tienes 2 oídos para poder escuchar y para poder entender las cosas que se te quiere decir. Bien, a ver, claro, o sea, el mensaje es ese, ¿no? El de nosotros poder, básicamente, entender que las corrientes las corrientes ideológicas, me refiero, nos están alejando mucho, 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 mucho de lo que realmente tiene Dios para nosotros como plan. Y hay una frase, no recuerdo exactamente de quién, San Francisco de la Cruz, si no me equivoco. No recuerdo muy bien, no, la verdad es que no recuerdo. San Juan de la Cruz o San Francisco de la Cruz, no recuerdo muy bien. Pero este santo nos habla sobre 2 funciones importantes de lo que hace la sociedad con los jóvenes, especialmente con los jóvenes, que es las flores y las bestias, si no me equivoco. Sí, las flores y las bestias. Con respecto a las flores, este santo se refiere obviamente con los argumentos, ¿no? Lo que te pinta, pues, estos grupos, estas corrientes, lo que te dice que va a suceder. Y las bestias, pues, obviamente son los miedos del ser humano, como por ejemplo el miedo a la soledad. Por el miedo a la soledad, muchas veces cometemos la mayor cantidad de errores. Por no querer estar solos, a veces hasta terminamos estando con una persona que no nos corresponde en lo que nosotros le damos como amor, o a veces por el miedo a estar absolutamente solos, tenemos hacemos las cosas bajo este estándar, bajo este miedo. Nos drogamos, caemos en el aborto, caemos en el tema del alcohol y un montón de cuestiones problemáticas de todo ser humano, y por el miedo a estar solos caemos en esta presión de los grupos. Y si lo reducimos, pues sí, un grupo de amigos, un grupo de compañeros del trabajo, del colegio, pero si lo magnificamos, hablamos de grupos bajo corrientes ideológicas muy marcadas. Se aprovechan de este miedo del joven de la soledad y te dan un mensaje que trae un mensaje de soledad al fin y al cabo, porque lo único que se logra y lo único que se quiere hacer con estas corrientes ideológicas que no respetan el principio de causalidad, de que todo está hecho bajo una causa, que no respetan este tipo de situaciones que son científicamente comprobadas y que son teológicamente y doctrinalmente respetadas y que son parte de la conservación de la sociedad, nos permiten estar absolutamente solos, nos hacen estar solos, y por eso hay mucha gente, y por eso el Papa te decía en su mensaje cuando asumió el papado y fue a la primera JMJ, pues hagamos lío, unámonos y hagamos ruido en las calles, que sepan que estamos aquí, que sepan que nosotros estamos en contra de todo lo que va a venir y en contra de toda esta marea. Entonces, este santo nos hablaba de las flores. El argumento puede ser bonito, el argumento puede ser hermoso, ¿no? Sí, obviamente, tú puedes amar a quien tú creas conveniente amarlo. Ama y ama sin poder, sin medida, ama infinitamente, pero ama a quien tú creas amar y al que tú sientas amar. Y te dan un mensaje equivocado del amor, porque el amor no solamente es amar y ya, conlleva una cierta cantidad de requisitos.
conlleva una cierta cantidad de estipulaciones que tenemos que cumplir, porque el amor no es solamente amar y ya, porque no es que yo, porque me gusta cómo es ese perchero, bueno, lo amo y voy a estar con ese perchero. No es atentar contra la base fundamental de la sociedad, que es la familia. Eso no es amar. Eso no es amar. El amar que te venden estas corrientes que nos quieren alejar de la conservación es un amor totalmente distinto al que predica el Señor, el que predica Dios, el que predicó su Hijo cuando estuvo aquí en la tierra. Es totalmente distinto. Y el mensaje puede ser ese, como te repito, el mensaje que te da esa corriente es, oye, tranquilo, tú puedes, si a ti te gusta tu amiga, pues está bien, estate con tu amiga. Si tú eres mujer y te gusta una mujer, está bien, hazlo porque la amas. Y el amor es bonito, y el amor es esto, y el amor es aquello. Y el tema de las condiciones sexuales no es algo que la iglesia haya reprochado, y no es algo que la iglesia haya marcado como algo detestable o algo aborrecible. No es así. La iglesia ha mantenido una postura clara sobre la conservación de la tradición familiar, de que se mantenga y se respete esa imagen y que no se tergiverse o se mancille. Eso es lo que se ha manifestado la iglesia con respecto a ese tipo de temas. Pero claro, vienen estos grupos ideológicos que marcan un estatus totalmente equivocado y te empiezan a decir cosas que la verdad no son ciertas y se basan en principales mentiras y grandes mentiras y te llenan la idea y te llenan la cabeza de ideas que no son correctas. Empezando hasta inclusive se quieren meter hasta en nuestras propias decisiones académicas. ¿En qué universidad debemos de estudiar y en qué universidad no debemos de estudiar? Si ahorita hacemos unas encuestas, te apuesto que la mitad de los jóvenes de la calle te van a decir yo prefiero estudiar en la San Marcos, o mejor dicho, yo prefiero estudiar en la Católica que estudiar en la Universidad San Juan Bautista. ¿Por qué quieres estudiar en la Católica? Ah, no, porque la Católica es una de las universidades más prestigiosas y más importantes y me va a asegurar un trabajo y lo que fuera. Ok, pero ¿qué es lo que te enseñan los docentes de la Universidad Católica? La mayoría de docentes de la Universidad Católica del Perú son docentes que hablan mal de la iglesia. Son docentes que no te van a dar una doctrina, no te van a hablar de la doctrina social, no te van a hablar de lo importante de la sociedad. Eso es lo que quieren hacer las corrientes ideológicas, como el feminismo extremista, como el grupo este LGTB, que lo único que te quiere vender es un falso amor, que lo único que te dice que te puedes casar con un perro, no hay ningún problema. No, sí hay un problema, no te puedes casar con un perro. No puedes estar con un perro. No puedes hacerlo, no puedes hacer eso, no puedes tergiversar la base fundamental del por qué existe la sociedad. Porque la sociedad se forma en base a la familia. Hay una pareja de esposos que se casó y que tuvo un hijo y que gracias a ese hijo que se casó con el hijo de otra hija, pues tuvieron un hijo y así sucesivamente. Eso fue lo que pasó, esa es la base fundamental de la familia. No puedes ir en contra de eso, porque si no se acaba la sociedad. A no ser que lo que estén buscando es que se acabe la sociedad. Y si se acaba la sociedad, pues entonces estamos hablando por las puras de esto. Entonces, lo importante es que nosotros como jóvenes podamos sacar la bandera de la conservación, de que se respeten esto y que no se vulneren nuestros derechos. Está bien, ellos quieren buscar y necesitan derechos, los cuales tienen como personas, y porque es así, porque lo tienen, pero si quieren buscar derechos extraordinarios, pues que sean sinceros y que digan, tenemos el capricho de tener este derecho porque es extraordinario. Porque el derecho a un trabajo, el derecho a un salario, el derecho al competir por un trabajo, el derecho al tema de seguro de salud, el derecho a una vida digna, la tienen, como yo también la tengo. Y mi diferencia no es muy grande a la de las personas que están buscando eso, que dicho sea de paso y repito, ya lo tienen. Y si no lo tienen, pues es personas que no han leído sus derechos, no conocen de sus derechos. Hay un librito muy importante de la sociedad que se llama Constitución, ahí están tus derechos. Y si ves que hay un derecho que diga, no abarcamos o no cubrimos a este grupo de personas, pues sí, hasta yo marcharía con ustedes y creo que haríamos revuelta todos, porque eso sí sería injusto, pero no hay una cláusula o no hay ningún artículo que te diga, esto no está contemplado o esto no está abarcado. Principio de causalidad. Principio de causalidad. Gracias, Liz. Bueno, también para seguir un poco con el tema, también siguiendo lo que es la exhortación apostólica,
hay una parte donde el Papa nos habla sobre la juventud de Jesús, el que nos sintamos identificados porque Jesús fue un joven que dio su vida, fue un joven adulto que dio su vida por la salvación de las personas. Y podemos encontrar, y como les mencionaba al inicio, podemos encontrar ejemplos de su vida, podemos encontrar pasajes que nos hagan recordar dentro de la Biblia, dentro del del Nuevo Testamento, que nos hagan recordar y nos traigan un poco más a llamar cuál ha sido el ejemplo que él y cuál es el modelo de vida que ha llevado. ¿Cuál ha sido ese modelo desde el momento en el que ocurrió a los 12 años el niño perdido y hallado en el templo, cuando le dijeron, tengo que ocuparme de las cosas de mi padre? Desde muy temprana edad Jesús demostró un llamado y un sentimiento que Dios se lo daba porque él sentía que debía de estar y ocuparse de las cosas de su padre, estar al lado de él. Es por eso que a medida que él iba creciendo, que se iba desarrollando, él no tuvo una juventud muy posesiva, como lo menciona el padre en la carta, que no fue muy posesiva, muy acaparadora por parte de María y José, sino que fue una juventud más abierta, una juventud más plena para poder ocuparse de las diferentes cosas que tenía encargada. Él tuvo un bautizo muy diferente al de todos nosotros, se bautizó a una persona adulta y lo hizo en el río Jordán. Es por eso que aquí en esta parte el Señor nos llama a encender estrellas de la noche de los otros jóvenes, que como decíamos, el bautizo es el inicio para que cada uno de nosotros sea parte de la Iglesia Católica, sea hijo de Dios. Como nos enseñaron de repente desde muy chiquitos, el bautismo nos borra el pecado original, trae diferentes gracias a nuestra vida. Entonces, desde ese punto nos sentimos partes de la iglesia, pero verdaderamente como hijos de Dios cuando ya no somos bautizados. Somos reconocidos frente a la iglesia como los hijos de Dios. Y también acá nos habla un poco el Padre de lo que es la juventud de la iglesia. Porque el ser joven, como nos dice acá en esa parte que está muy bonita, que es ser joven más que una edad, es un estado del corazón. Es un estado del corazón porque de ahí es la institución tan antigua como la iglesia. Desde ahí podemos partir a que una institución tan antigua como la iglesia puede renovarse, puede ir cambiando, puede ir tomando diferentes formas de acuerdo a las cosas que van a ir pasando. Si eso pasa con la iglesia, ¿por qué es que no las personas no pueden sentirse jóvenes con ese estado de corazón? Sentirse jóvenes, sentirse alegres, sentirse felices de las cosas que vamos aprendiendo día a día. Pero también en esta parte muy importante, que es cuando una iglesia se llega a renovar, y de repente a que los jóvenes, también como nos decía Luis, nos hablaba en la JMJ, de que hagamos lío por todas las personas que aún no conocen a Dios, por todas las personas que están ahí esperando ese llamado, esa voz de Dios para poder sentirse también parte de la iglesia. Y acá, como les decía, es un poco de la iglesia una iglesia que se renueva, una iglesia que se transforma, pero para bien. Y es aquí donde nos habla también de que nosotros los jóvenes debemos de ser prudentes y sobre todo de poder captar los mensajes de las personas que de verdad nos quieren ayudar para nuestro bien. La prudencia no es solo un valor que debe ser parte de los jóvenes, sino que creo que debe ser de parte de todo cristiano católico que te ayude a poder crecer en santidad y a poder crecer en fe. La prudencia es un valor muy importante que todos debemos de cultivar y yo creo que a lo largo de nuestra vida nos han ido enseñando de que debemos de ser prudentes con las cosas que hagamos y con las cosas que decimos, porque todo tiene un momento y todo tiene un lugar. Liz, ¿algo que quieras agregar? Bueno, básicamente, a ver, bueno, sí, el Papa nos habla en esta encíclica y nos detalla mucho porque es una encíclica que despierta al joven a que pueda no quedarse sentado escuchando, porque es el mensaje claro del Papa para los jóvenes, ¿no? No te quedes solamente con con el mensaje y no te quedes sentado. Ponte de pie y háblalo, transmítelo, díselo a los demás. Y usa todas las herramientas que Dios ha hecho posible que tengamos para que ese mensaje pueda llegar hasta la persona más alejada de tu ubicación. Partiendo de ello, creo que el mensaje también un poco político del Papa es no dejemos que jueguen con nuestra fe y no dejemos que jueguen con nuestras convicciones y no dejemos que nos rompan el corazón con lo que creemos. O sea, a veces
poniendo un ejemplo, ¿no? Cuando terminas una relación, cuando terminas con tu enamorado, con tu enamorada, te sientes súper mal, te sientes traicionado, dices, oh, tanto tiempo con esta persona y mira lo que me hizo, me terminó, ¿por qué no? Y te sientes pues mal, te sientes triste. ¿Y por qué? Porque hubo algo, ¿verdad? Pasó algo, tuvo que pasar algo para que esa relación termine. Tuvo que haber una situación incómoda, molesta, difícil, un proceso distante que hizo que esa relación termine. O tal vez hubo otra persona que intervino en medio de esa relación y pues se terminó esa relación y tú pues te sentiste con el corazón totalmente roto, partido. Pues es lo mismo que dice el Papa, ¿no? En algunos de sus mensajes, que no dejemos que nos rompan el corazón, que a pesar de todo lo que nos digan y a pesar de toda la gente que se meta en medio de nuestra relación con Dios, nosotros sigamos amándolos a Él porque Él siempre nos va a amar a nosotros. Es el mensaje que creo que tiene el Papa para nosotros y también con respecto al tema de la encíclica que escribió para nosotros los jóvenes. Claro, también en esta parte de la encíclica, el Papa también nos habla un poco de que tenemos el ejemplo de Jesús, pero al mismo tiempo el mayor ejemplo de una joven prudente, una joven que fue dispuesta a seguir las enseñanzas de Dios, del llamado que le hizo el Señor a ella, es María. Como lo dice en esta parte, María, una muchacha de Nazaret. Desde el momento en el que nos podemos de poner a pensar, María tenía 15 años cuando el Señor la eligió para ser la madre de su hijo. Una jovencita que de repente nos puede estar mirando, de repente una joven retirista, una joven cualquiera, pero el Señor la llamó para que sea la madre de su hijo y ella aceptó. Desde ese momento nos damos cuenta de cuál es el ejemplo que debemos de tener de María, de dar ese sí generoso al llamado y dar esa respuesta automática a Dios cuando Él nos hace una proposición tan clara, tan concreta. Como en este momento es cuando el ángel la visita y no dice que se haga mi voluntad, hágase su voluntad. Habla mucho de la voluntad de Dios y de los planes que Dios tiene para nosotros. Muchas veces también escuchamos que dicen no debemos de ir contracorriente. Pues a medida que de repente van pasando los años, nos vamos a ir dando cuenta que muchas de las cosas que de repente nos parecen un poco fuera de contexto o fuera de lugar que digan las personas adultas, son porque tienen razón, porque tienen la experiencia y tienen el tesoro de poder compartirnos, de decir, oye, te estoy diciendo esto es para que no te equivoques, te estoy diciendo para que puedas evitarlo. Y en sí, ese es el mensaje con María, que es María, una joven de Nazaret, que pudo haber dicho no, pero sin embargo, sin ceder, como el Luis, con mucha convicción y con mucha fe, aceptó el llamado, aceptó la propuesta que Dios le hizo a ella, siendo una persona tan joven, como creo que ya todos conocemos, en una época bastante difícil, como para decir que una joven saliera embarazada. Entonces, ese es el mensaje, lo que nos deja un poco el Papa Francisco en esta exhortación apostólica con respecto a la Virgen. Y también nos pide que busquemos dentro de la iglesia y encontremos a los jóvenes santos que de repente hasta este momento se han ido perdiendo o simplemente no han sido tomados en cuenta. Nos habla acá, el corazón de la iglesia está lleno de jóvenes santos que entregaron su vida por Cristo, muchos de ellos hasta el martirio. Ellos fueron preciosos reflejos del Cristo joven que brillan para estimularnos y sacarnos de la modorra. De la modorra quiere decir sacarnos de esa pasividad, de esa inactividad que tenemos muchos jóvenes, que busquemos dentro de la iglesia, podamos encontrar ejemplos de santos, jóvenes, actuales o de repente no tan actuales, pero que han dado su vida por el Señor, que incluso pueden existir mártires que dieron su vida por Dios. En este caso, si hablamos de un santo joven, podemos hablar de Domingo Savio. Domingo Savio fue un joven que fue una de las primeras personas, como hablábamos anteriormente, que salió del sistema preventivo de Don Bosco, salió del oratorio, salió de todo, fue el primer joven que salió del oratorio del grupo de jóvenes que acogía a Don Bosco en su casa, donde les enseñaba un oficio, les enseñaba a leer, les enseñaba a hacer diferentes cosas. Domingo Savio es un joven que durante toda su vida, si nos ponemos a identificar muchos rasgos, resaltó mucho por defender su fe cristiana frente a sus amigos, frente a personas que de repente no lo conocían, que blasfemaban en esa época. Él siempre salía a defender a Dios. Otra santa joven que también podemos hablar es que de repente muchos retiristas escuchan es sobre María Goretti.
que defendió su pureza con convicción y se defendió hasta el último momento y fue una mártir. Otra santa también que podemos hablar es de Laura Vicuña, una joven que también desde muy joven ofreció su vida a Dios, ofreció su vida por la salvación de su madre. ¿Cuán importante podemos encontrar en estos santos jóvenes que no son personas tan antiguas que podemos descubrir de repente a un joven reflejado en ellos? Nos podemos reflejar viendo el ejemplo de vida que han seguido ellos. Como les decía, Laura Vicuña dio su vida por la salvación de su madre. La madre de Laura Vicuña se encontraba con un hombre que no le daba una buena vida, que la maltrataba, y ella ofreció su vida a los 13 años, si no me equivoco, por la salvación de su madre, por hacer que su madre pueda dejar a ese hombre y pueda empezar una nueva vida. Lo ofreció y podemos descubrir en todas esas cosas que de repente a nuestra edad, a nuestra corta o mediana edad nos parezcan extraordinarias, pero desde los pequeños actos podemos hacer el cambio. Podemos hacer desde las pequeñas cosas que uno va aprendiendo, desde ahí empieza el cambio. Yo me acuerdo mucho de cuando estaba en el colegio, hubo una época donde normalmente dejaban el patio un poco desordenado, un poco sucio. Entonces, parte de la directora lo que nos decía era: cada vez que ustedes recojan un papelito, están haciendo una oración por un alma del purgatorio. Y de repente, porque éramos niñas o porque éramos jóvenes o nos sentíamos animadas, decíamos: uy, mira, estoy recogiendo un papelito, una envoltura, y estamos haciendo una oración por un alma del purgatorio. En esos pequeños actos que de repente nos parezcan lo más común del día o lo más tradicional que podamos hacer, como de repente coger un papelito y tirarlo a la basura, en esos actos ordinarios se hacen cosas extraordinarias, cuando se pone la intención de querer hacer las cosas bien. Y eso es lo que nos habla acá en esta parte de la encíclica. Francisco nos invita a buscar jóvenes que de verdad siguieron el camino y dieron su vida por Dios. Nos invita a buscar eso, y también en el último capítulo de esta exhortación apostólica nos habla de lo que es que nosotros ahora somos de Dios, que esa parte que se dice que los jóvenes somos el futuro del mundo, que somos el futuro de un país, ya no va acorde a lo que se quiere decir. Los jóvenes somos el presente de un país, somos el presente de la iglesia. Entonces ahora somos nosotros quienes debemos de empezar a ver más a Dios, de seguir más fielmente con convicción todas las cosas que hemos ido aprendiendo a lo largo del corto o largo tiempo que conozcas a Dios. De repente lo presentaron, de repente vivías una vida equivocada hasta, no sé, hace un mes, 2 meses, 3 meses, 5, 8, 10 años, y recién te lo presentaron. O de repente te alejaste porque no te sentías preparado, pero Dios nos está dando un nuevo llamado. De repente en ese programa, de repente en alguna u otra palabra, busquemos esos signos que Dios nos da, porque cada uno de nosotros somos el ahora de Dios. Porque después de buscar a Dios en la Biblia, de encontrar ejemplos de vida que nos ayudan a crecer, nos ayudan en nuestra formación cristiana católica, podemos ser ahora el presente de Dios. Luis, ¿qué podrías agregar? Claro, concuerdo contigo en el tema de la santidad de los jóvenes, que es algo que busca la Iglesia, pero no con la finalidad de que tampoco sean expuestos, ¿no? O sea, a ver, me refiero a que nuestro camino de santidad en muchas ocasiones no requiere de una situación extrema o extraordinaria como la de estos santos, ¿no? Que Mayumi comentaba, que pasaron por alguna situación que requería de una medida extrema. Para nosotros, que tal vez no estamos en una situación que merece una medida extrema en nuestra vida, pues están las cosas sencillas, como decía Mayumi, que eres, pues, en el caso que ella comentaba, ¿no? De esta anécdota que ella comparte de su colegio. Pero hay otras cosas, como por ejemplo, defender a la iglesia, defender tus convicciones, amar a Dios, respetar sus mandamientos. Creo que la base fundamental de una verdadera santidad está ahí, ¿no? En poder cumplir aquellas cosas que Dios te pide que hagas por Él y para tu santidad y bueno, también para mi santidad, obviamente. Esas son las cosas creo que marcadas. Ahora, analicemos también los contextos, ¿no? Para hablar de santidad también es analizar la situación, los contextos, el tiempo, la época y lo que fuera. En el caso de la Virgen María
fue un acto total y grande de valentía saber que ibas a tener el Hijo de Dios y que además de ello, pues tu Hijo iba a morir de tal manera para poder librarnos a todos del pecado por medio de su cuerpo y su sangre y ese sacramento que luego se convierte. Pues es una decisión bastante fuerte, ¿no? Entonces, partiendo de ello, obviamente tal vez no te suceda lo mismo que la Virgen, pero hay algunas maneras de poder ser una hija de Dios como la Virgen, siendo obediente y amando extremadamente a Dios, como lo hizo la Virgen antes de ser convocada, antes de ser llamada por el Espíritu Santo, seleccionada por el Espíritu Santo. Entonces, ahí podemos empezar a labrar nuestra vida en santidad. Eso es con respecto al tema de la santidad. Bueno, la verdad es que ha sido el tema bastante interesante, Mayumi, bastante bonito. No sé si estamos teniendo problemas con la conexión, creo que no, ¿no? No. ¿Todo bien? Ok, perfecto. Bueno, agradecemos a todos los hermanos que nos han estado viendo, a los hermanos que han estado compartiendo también en la publicación y seguramente van a estar escribiéndonos al chat de la radio. Estamos muy contentos por el crecimiento que estamos teniendo. Hermanos, no se olviden, por favor, que se viene la marcha por la vida. No, echemos por las dos vidas. En la marcha por las dos vidas. Ya, basta. La marcha por las dos vidas. Claro, ya para terminar el programa vamos a hacer La marcha por las dos vidas. La marcha por las dos vidas, el día 21 de marzo. Toda la información. Ya están haciendo una campaña muy, muy fuerte y la radio también se va a meter de lleno a terminar de hacer la campaña, a poder cubrir también con toda la campaña correspondiente. Por ahí de repente, si nos ven por la calle, por favor, salúdenos y apóyenos con el tema de poder convocar a la mayor cantidad de gente a esta actividad bastante bonita que están haciendo los laicos de la Iglesia Católica. ¿Tenemos retiros? Sí, tenemos el retiro del día de mañana, que ¿Mañana? Sí, mañana viernes. 31. Fin de semana. 31 de enero, 1 de febrero y 2 de febrero tenemos el retiro de varones adultos en el Agustino, en el Institución Educativa Héroes del CENEPA, que está, si no me equivoco, a media cuadra de Puente Nuevo. Cualquier información, si de repente quieren llevar un invitado, o tú que nos estás viendo, nos has hecho un retiro, esta es una buena oportunidad. El retiro está dirigido para hombres adultos. También el retiro de mujeres adultas, que es la siguiente semana, que es el día 7, 8 y 9 de febrero. Y también para fines de febrero tenemos lo que son los retiros de jóvenes. Tú, hermano, que nos estás viendo y que eres retirista y que eres joven, y que has vivido tu retiro y que perseverabas y que de repente, pues por algún motivo personal, dejaste de perseverar, te extendemos la invitación para que puedas seguir participando con nosotros martes a martes en la parroquia San Ricardo, para que puedas ir y compartir con nosotros los temas que se están realizando martes a martes. Ahí vas a poder ver a Mayumi en vivo y en directo, para que escuches los temas que ella podrá dar seguramente martes a martes, pero lo importante es que puedas participar, puedas estar y que puedas integrarte nuevamente a este grupo que tanto te necesita y que tanto te espera con los brazos abiertos. A cada joven nuevo pues va a recibir un abrazo gigantesco de todos los jóvenes, porque es como el hijo pródigo, ¿no? Que regresa, no después de haber hecho un desbarato de tu vida, pero tal vez pues por las actividades académicas, laborales, queremos que te sientas como en casa nuevamente. Así que, hermanos que nos estás viendo, hermano adulto, que la mayoría de hermanos que ven el programa son adultos, pero está bien, está bueno, porque también son jóvenes del alma y del corazón y del espíritu. También tú tienes a tu hijo que ha vivido su retiro, a tu sobrino, a tu hija, a tu vecino, al chico que ves por ahí, cualquiera, pásale la voz, dile que vaya los martes, o que venga aquí a la acción social un jueves y que de repente quiere contar algo, que venga, que las puertas de la radio también están abiertas para ellos. Los retiros de este fin de semana, los retiros de jóvenes que se acercan y la marcha por la vida. La marcha por las dos vidas. La marcha por las dos vidas, que se va a realizar el 21 de marzo. Bueno, Mayumi, te dejo dando los últimos mensajes, los últimos detalles yo para creo poder que culminar. eso ya vendría a ser todo, de verdad que... Bien, bueno, nos vemos, hermanos, cuídense. La verdad es que gracias por compartir un jueves más con nosotros. Y como ya lo dijo Luis, tenemos
acá lo que es la Marchemos por las Dos Vidas, los retiros, también invitar a todos los hermanos que puedan seguir perseverando los martes en San Ricardo con la misa a las 7 de la noche. Y de ahí tenemos nuestro compartir, nuestra perseverancia de martes a martes. Eso sería todo. Muchas gracias por habernos visto un jueves más.